Durante los próximos minutos vas a descubrir 10 obras que no solo te volarán la cabeza, te harán cuestionar qué puede llegar a ser el cine. Películas nacidas del delirio, del dolor, del genio absoluto. Algunas fueron prohibidas, otras destruyeron a quienes las crearon. Y una, la número 1, fue tan ambiciosa que intentó filmar el Génesis, el Apocalipsis y el alma humana al mismo tiempo, siendo parcialmente destruida por el gobierno y causando el exilio del director. Si te apasiona el cine que desafía la razón, suscríbete, deja tu comentario y sígueme en Instagram. Ahí podéis darme ideas que luego llevo a mis vídeos. Prepárate, lo que vas a ver no es de este mundo. En los 70, Alejandro Jodorowsky quiso hacer algo más que una película. Quiso filmar la iluminación del ser. El resultado fue The Holy Mountain, una obra tan extrema que parece creada por un dios o por un loco. Financiada por el legendario John Lennon y producida bajo los efectos del LSD, Jodorowsky convirtió el rodaje en un ritual. Obligó a los actores a vivir durante semanas una terapia espiritual real. Ayunos, meditación, silencio y hasta consumo de drogas psicodélicas para romper su ego. Su objetivo no era actuar, sino renacer frente a la cámara. La historia es casi indescriptible. Un ladrón crucificado por la sociedad se une a un alquimista, interpretado por el propio director, y a un grupo de poderosos que buscan escalar una montaña sagrada para alcanzar la inmortalidad. Cada escena es una explosión de símbolos: sangre, oro, sexo, excremento, religión, capitalismo. Una sátira del mundo moderno convertida en experiencia mística. The Holy Mountain fue censurada, venerada y odiada a la vez. Muchos la abandonan antes de la mitad, otros juran que les cambió la vida. John Lennon quedó fascinado por su visión psicodélica y consideraba a Jodorowsky un auténtico gurú del arte. Su apoyo fue decisivo para que la película existiera, aunque más tarde admitió que era tan intensa que apenas podía volver a verla. Y cuando llega a su final, rompiendo la cuarta pared y destruyendo el propio cine. Entiendes que Jodorowsky no quería contarte una historia, quería liberarte de la ilusión de estar viendo una. Pocas películas han sido tan ambiciosas, tan imposibles y tan divinas. Enter the Void comienza con un viaje de DMT de 15 minutos, hasta que el protagonista de repente es asesinado. Gaspar Noé concibió el filme bajo los efectos de esa misma droga, y quería que la película fuera como morir y renacer dentro de una pesadilla fluorescente. Y lo logró. Rodada desde el punto de vista del alma que vaga por Tokio después de ser asesinado, la película es una experiencia fuera del cuerpo. Cada plano parece diseñado para hipnotizarte. Luces de neón, respiraciones, pulsos de color. La cámara flota, atraviesa techos, cuerpos, recuerdos, en una danza infinita entre el cielo y el infierno. Con la ambición de crear la experiencia psicodélica definitiva, Noé estudió durante años cómo distintas religiones representan la muerte. Y quiso mezclarlo todo: budismo, reencarnación, ciencia cuántica, cine experimental. El resultado fue un viaje sensorial tan intenso que muchos espectadores abandonaron la sala, mareados o abrumados. Pero los que se quedaron vivieron algo que el propio Noé describió como una proyección del alma. No se trata de entender la trama, sino de rendirse. Dejar que la cámara sea tu conciencia y que Tokio se convierta en un útero, una discoteca y una tumba al mismo tiempo. Es una obra maestra radical que divide, incomoda y fascina. Un trance audiovisual que solo podía nacer de alguien que no teme mirar de frente a lo prohibido. Un simple error tipográfico provoca la detención y tortura de un inocente. Así empieza Brasil, una de las películas más visionarias y perturbadoras jamás filmadas. En un futuro distópico dominado por la burocracia, las máquinas y el miedo, un hombre corriente, Sam Lowry, se atreve a hacer lo único verdaderamente peligroso: soñar. Mientras las oficinas se extienden como laberintos y los formularios sustituyen a las emociones, Sam empieza a rebelarse contra la realidad. De día es un engranaje más del sistema. De noche, vuela por el cielo en sueños, buscando a una mujer imposible. Pero cuanto más intenta liberarse, más profundo cae en la pesadilla. Terry Gilliam convirtió esta historia en una sátira desbordante, visualmente alucinante,
cables que se enredan como vísceras, pantallas que espían, ciudades donde la vida se mide en errores administrativos, un universo que parece futurista, pero que en realidad somos nosotros. El estudio intentó censurar el final, exigiendo un cierre feliz. Gilliam se negó, robó su propia película y la proyectó en secreto hasta que su versión fue liberada. Ganó la batalla, pero Brasil se convirtió en un símbolo, la obra de un artista que se negó a obedecer. Hoy, 40 años después, su mensaje es más real que nunca. Vivimos conectados, vigilados, atrapados en sistemas que confunden el control con el progreso. Y mientras seguimos soñando con escapar, Brasil nos recuerda que la pesadilla ya empezó, solo que ahora la llamamos vida moderna. Una actriz empieza a rodar una película y poco a poco descubre que la historia que interpreta está ocurriendo de verdad. Así arranca Inland Empire, la obra más oscura, caótica y perturbadora de David Lynch. Una experiencia de 3 horas donde la frontera entre cine y pesadilla desaparece. Lynch filmó durante años sin guión, improvisando escenas, dejando que la lógica se disolviera frente a la cámara. El resultado es una espiral de identidades rotas, sueños dentro de sueños y cámaras que parecen filmar el inconsciente humano. Laura Dern interpreta a una mujer que se pierde entre personajes, pasillos, recuerdos y versiones de sí misma. Y su actuación, salvaje, desgarradora, sin filtros, es probablemente la más extrema que Lynch haya dirigido jamás. Rodada en digital con una textura sucia y onírica, Inland Empire no busca ser comprendida, busca atraparte. Sus imágenes no se explican, se sienten. Rostros deformados, risas distorsionadas, luces parpadeantes. Cada plano parece una grieta abierta en la mente. Muchos la consideran imposible de ver, y sin embargo, quien logra entrar en su ritmo siente algo que ninguna otra película provoca. Porque Inland Empire no trata sobre una historia, trata sobre perderte dentro de una. Es el sueño febril de un artista que ya no distingue entre la creación y la locura. Donnie Darko es una de las películas más enigmáticas, melancólicas y generacionales de los últimos tiempos. Narra la vida de un adolescente que empieza a tener visiones de un hombre con una máscara de conejo que le anuncia el fin del mundo. La película es un viaje entre la locura, la fe y la física cuántica, que convirtió a su protagonista en un símbolo del cine moderno. Richard Kelly la rodó con solo 26 años, sin imaginar que acabaría convirtiéndose en un mito. Una historia sobre un adolescente que ve lo que nadie más puede ver, que intuye que el tiempo está roto, que el amor y la muerte son solo dos caras del mismo destino. Nada en Donnie Darko sigue las reglas. El instituto parece un sueño, las conversaciones un eco, la realidad una grieta. Las visiones, las paradojas y los bucles temporales no se explican. Se sienten como recuerdos de una vida que no tuvimos. Y entre ellos, Jake Gyllenhaal brilla con una intensidad casi sobrenatural. Un alma atrapada entre la lucidez y la locura. La película fue un fracaso en su estreno, pero con los años se convirtió en culto. Su atmósfera, melancólica, eléctrica, extrañamente espiritual, sigue obsesionando a quien la ve. Y su música, Mad World, suena como una plegaria para los que ya no saben si están despiertos o soñando. Donnie Darko no se entiende con la mente, sino con la herida. No ofrece respuestas, solo te deja la sensación de haber mirado algo prohibido. Possession, de Andrzej Żuławski, es una de las películas más enfermizas y extremas jamás filmadas. Un retrato de la descomposición emocional llevado hasta el límite de lo humano. Una mujer le pide el divorcio a su marido, y de esa simple ruptura nace el infierno. Rodada en el Berlín dividido de los años 80, la historia comienza como un drama conyugal, pero pronto se convierte en una experiencia insoportable. Un grito de dolor tan puro que deja de parecer realismo y se transforma en exorcismo. Isabella Gianni ofrece una de las interpretaciones más salvajes y desquiciadas de la historia del cine. En la escena del metro, una de las más perturbadoras jamás filmadas, Gianni parece poseída por algo que va más allá de la actuación. Después de esa película, tardó años en recuperarse. Żuławski dijo que Possession nació de su propio divorcio, y se nota. Cada plano supura angustia, celos, culpa, deseo, pero también tiene algo sagrado, como si en medio del caos hubiera una búsqueda de amor absoluto, aunque ese amor destruya todo a su paso. Muchos la odian, otros la veneran, pero nadie sale ileso, y yo soy de los que la veneran.
Probablemente mi película de terror favorita junto al Resplandor. Possession te hace vivir la locura, sufrir, gritar por dentro. Pocas películas se atreven a hacer lo que Stalker hace. No solo detiene el tiempo, directamente lo mata. Andrei Tarkovsky construyó una experiencia que no busca entretener, sino transformar. Durante casi 3 horas, convierte la ciencia ficción en filosofía y el cine en un acto de fe. La historia es simple. 3 hombres, un guía, un científico y un escritor cruzan un territorio prohibido conocido como la Zona, donde existe una habitación que cumple los deseos más profundos. Pero Tarkovsky usa esa premisa como excusa para hablar de algo mucho más grande: la fe, la duda, el arte, el sentido mismo de la existencia. Cada plano está pensado como una meditación. El ritmo extremadamente lento, la duración, los silencios, todo está diseñado para obligarte a mirar dentro de ti. Stalker no se impone con acción, sino con paciencia, y en esa quietud logra algo casi imposible: hacer visible lo invisible. El rodaje fue infernal. Filmada en lugares contaminados, el proceso enfermó a varios miembros del equipo, incluido Tarkovsky, que moriría pocos años después. Es como si la película exigiera sacrificio, incluso a su creador. A nivel visual, es una de las obras más ambiciosas de la historia. Planos absurdamente largos sin cortes, encuadres que parecen pinturas vivas, una fotografía que convierte el óxido y el barro en poesía pura. Pero ojo, no todo es tan bonito. Si 2001 os parece una película lenta, esta es 100 veces más lenta. Un ritmo que está pensado para entrar en un estado casi meditativo, pero si no entras, es el infierno absoluto. A mí, personalmente, me parece insufrible. Mientras la veía, me estaba muriendo. Pero tenéis que juzgar vosotros, porque lo que está claro es que es una experiencia, y objetivamente, una película única, con una ambición insólita. Un saxofonista vive tranquilo con su esposa, hasta que un día recibe una cinta de vídeo. En ella, alguien ha grabado el interior de su casa mientras dormían. A partir de ahí, todo se descompone. La identidad, el tiempo, el amor, nada vuelve a tener sentido. Así comienza Carretera Perdida, la pesadilla más oscura y enfermiza de David Lynch. Una historia sobre un hombre que se pierde dentro de su propia mente, atrapado en un bucle de culpa, deseo y violencia del que no hay salida. Lynch convierte lo cotidiano en amenaza. Un pasillo, una llamada telefónica, una luz que parpadea. Todo se siente mal, todo da miedo sin mostrar nada. Cada escena está diseñada para desorientarte. El protagonista cambia de cuerpo, la historia se repite con otros nombres y lo real se funde con lo imaginario hasta que ya no hay diferencia. Es como vivir dentro de una pesadilla que no termina, una donde tú también empiezas a olvidar quién eres. Visualmente, Carretera Perdida es pura atmósfera. Carreteras vacías iluminadas por los faros, moteles desiertos, ruido estático y una fotografía amarilla, casi infernal. La música de David Bowie y Trent Reznor convierte la experiencia en un descenso al infierno moderno, el infierno de la mente. Muchos la consideran la película más desconcertante de Lynch, pero también la más adelantada a su tiempo. Porque habla de la fragmentación de la identidad, del deseo convertido en culpa, de la confusión entre realidad y ficción. Exactamente el mundo en el que vivimos hoy. «2001, la película que redefinió lo que significa ver cine. Stanley Kubrick no hizo una película de ciencia ficción. Hizo una experiencia espiritual, una pregunta dirigida directamente al universo. Todo empieza con un grupo de simios descubriendo la violencia y termina con un hombre trascendiendo su propia forma humana. 2 horas y media sin una sola explicación. Solo música, silencio y las imágenes más hipnóticas jamás filmadas. Kubrick quiso mostrar toda la historia de la humanidad, desde el origen hasta el infinito, en una sola película. Y lo consiguió. Cada plano, cada salto temporal, cada silencio es una meditación sobre la inteligencia, la soledad y el destino. En su estreno, la mitad del público se fue del cine. La otra mitad lloró, mareada, en trance. Muchos salieron sin entender nada, pero con la sensación de haber visto algo divino. Kubrick llevó la ambición humana a su límite. Diseñó efectos especiales que aún hoy parecen del futuro. Rodó escenas en gravedad cero sin ordenador y compuso una sinfonía visual que convirtió el espacio en un templo. 60 años después, 2001 sigue siendo la cima del cine. Probablemente la mejor película de la historia. Y si no está en el número 1, es porque hay otra mucho menos conocida, más loca, más extrema. Una película con una ambición absurda,
tan imposible, que solo pudo existir gracias a un gobierno comunista. On the Silver Globe es una película que se negó a morir. Un gobierno comunista intentó destruirla, y sin embargo sobrevivió como un cadáver mutilado. Andrzej Żuławski quiso hacer la película de ciencia ficción más ambiciosa de todos los tiempos. Financiada por el gobierno comunista polaco en los 70, su rodaje fue un delirio. Desiertos, trajes espaciales, cientos de extras, escenarios que parecían sacados de otro planeta. Durante unos años, parecía que por primera vez algo bueno iba a nacer del comunismo, pero no. Cuando el proyecto estaba casi terminado, el gobierno lo consideró peligroso, místico y subversivo. Ordenaron destruirlo, quemaron los decorados, confiscaron las cintas y prohibieron a Żuławski trabajar en su propio país. Años después, el director logró rescatar los fragmentos y reconstruirlos, narrando él mismo las partes que habían sido censuradas. Y lo que quedó fue algo irrepetible, una obra inconclusa, rota, pero absolutamente trascendental. On the Silver Globe cuenta la historia de unos astronautas, los nuevos Adán y Eva, que fundan una nueva civilización en otro planeta. Con el tiempo, esa humanidad renacida crea su propia religión, su propio Mesías, y repite los mismos patrones que en la Tierra. Es una alegoría brutal sobre el poder, la fe y la corrupción del ideal. Un espejo cósmico de nuestra incapacidad para aprender. Visualmente es demencial. Cámara en mano, desiertos infinitos, gritos, barro, plumas, sangre, poesía. Parece filmada por dioses borrachos de delirio y desesperación. No se parece a nada que exista, y lo más increíble es que algo así no podría volver a hacerse jamás. Porque solo una dictadura podía financiar una obra tan demencial, y solo esa misma dictadura podía destruirla. On the Silver Globe nació del delirio del poder y de la fe del artista. Por eso es irrepetible, porque ningún estudio, ningún gobierno y ningún director moderno podría permitirse una locura tan inmensa. Fue prohibida, destruida y resucitada. Y en esa resurrección alcanzó la inmortalidad. Es inentendible, tanto por la intención del autor como por la profanación que sufrió. No gustará a todos, de hecho yo la admiro, pero me parece insufrible. Aún así hay que verla antes de morir, porque es la última gran obra maldita del cine. Si has descubierto alguna obra que no conocías, suscríbete, deja un like y coméntame qué te ha parecido. No te olvides de seguirme en mi Instagram y en mi Letterboxd. Nos vemos en el siguiente vídeo.